sus testimonios. A gusto de verlas a todas. Vamos a seguir con esta meditación que se titula Vigor Espiritual y Salud Emocional con las promesas fieles de Dios. Las promesas de Dios tienen el poder para darnos fuerza espiritual y salud emocional, porque somos seres compuestos de tres partes, ¿no? Tenemos el espíritu, y este es el orden en el que lo pone el Señor: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros normalmente ponemos el orden al revés. Primero ponemos al cuerpo, después al alma y al último ponemos al espíritu. Pero el Señor no, el Señor cuando nombra las tres, cuando las nombra juntas, siempre pone al espíritu primero. Espíritu, eso es lo que somos nosotros, ese es el verdadero yo. El alma, nuestras emociones, y el cuerpo, esto nomás es un, un, como un vestido, ¿verdad? Es como siempre me confundo, ¿no? Si es carapacho o caparacho, siempre estoy yo, es carapacho, ¿verdad? Ya parece trabalenguas eso, pero este es nomás como una tienda, lo pone el Señor, ¿verdad? Es lo que envuelve lo que verdaderamente somos, el espíritu, ese es el yo. Y el espíritu nuestro, no tiene forma, o sea, el yo verdadero, pues podemos ser grandes, y aunque nuestro cuerpo sea chiquito, nuestro espíritu pueda que sea ah, gigante, como un campeón, ¿verdad? Alguien fuerte, ¿verdad? Pero ese espíritu necesita ser alimentado, obviamente, igual como nuestro cuerpo, o mucho más, porque necesita el alimento espiritual, y ese vigor viene por la palabra. Y obviamente las promesas de Dios son parte de la palabra de Dios. Así que por eso le pusimos ese título: Vigor Espiritual y Salud Emocional con las promesas fieles de Dios. Hoy vamos a ver, y vamos en orden alfabético. eh, este, Eso se lo pongo acá abajo, siempre la letra en la que vamos. Y ahorita estamos en la letra C y vamos a ver la palabra compasión. La compasión de Dios. Quería 32. leerles primero, aquí en la segunda página tengo el 15, 3. concepto, o también como se dice, algunas palabras con que la concordancia o el diccionario bíblico usa. En la Reina Valera, que es la versión que más usamos los hispanos, la palabra compasión muchas veces es cambiada por la palabra benignidad o bondad. En casi todas los versículos que leí que en inglés usan la palabra compasión, en nuestra versión de Reina Valera usa la palabra misericordia. Entonces, no pude usar los versículos que tenía en ese libro de promesas porque no concordaba, porque en nuestra Biblia dice misericordia, aunque en la Biblia de inglés dice compasión. Creo que es importante definir, también se usa la palabra piedad y clemencia en la Reina Valera en lugar de la palabra compasión. La Reina Valera en inglés es más consistente en mantener los versículos con la misma palabra compasión. No cambia, la mantiene compasión, aunque nuestra Biblia diga misericordia en español, o diga clemencia, o diga piedad en inglés, siempre dice compasión. Y así que vamos a ver el primero, Mateo 9:36. Aquí en estos 4 versículos que vamos a usar, se usa la palabra compasión. Y dice Mateo 9:36, hablando de Jesús, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor es muy compasivo. El Señor es muy misericordioso. Podemos usar los sinónimos que se usan en otros versículos. El Señor es muy bondadoso. El Señor es clemente y tiene gran piedad.
Y aquí nos da una lista de las personas. Obviamente, el Señor tiene compasión por su creación. Él ama a las criaturas que él ha hecho. Hay versículos que no están aquí, pero que en inglés dicen la palabra compasión, que habla de que el Señor tiene compasión por su creación, por los animales, por el ser humano, por la naturaleza. El Señor, compasión, vamos a ver qué es lo que quiere decir compasión antes de seguir adelante. Compasión, según el diccionario de la lengua española, dice que viene del latín compasio o compassionis, y está en un singular femenino, compasión, que es un sentimiento de pena o tristeza experimentado ante la desgracia ajena. Siente compasión hacia los animales abandonados. También se puede usar, estas son palabras sinónimas de compasión: conmiseración, lástima, piedad. Un antónimo, lo contrario a compasión, sería indiferencia. Cuando a una persona no le importa el, el dolor ajeno, no es compasiva, o sea, es alguien que es indiferente. Así se describe la compasión. El creyente, seguidor o como hijos de un buen padre compasivo, nosotros tenemos que tener pena o tristeza eh, por la desgracia de otros, ¿no? Especialmente el Señor le duele, como mencionábamos en el tiempo de oración, cuando muere alguien que no lo tiene, que no es hijo de Dios. Al Señor le quebranta el corazón que la muerte del impío, porque sabe que ya no hay oportunidad para esa persona de vivir, o sea, muere para siempre, o sea, el Señor se duele. Y aquí en Mateo 9:36 vemos a otras categorías de personas que el Señor se duele. Obviamente, él es compasivo con toda su creación, pero a él le duele cuando una persona está desamparada y cuando está dispersa, o sea, lejos, está perdida, como una oveja que no tiene pastor, ¿verdad? Hace un par de semanas vimos el video de las ovejitas, cómo escuchan al pastor y lo siguen, ¿no? Qué bonito, esas ovejitas reconocen la voz de su pastor. Pero hay gente que no tiene una relación con Dios y está verdaderamente desamparada y dispersas, ¿no? Creyendo todo lo que le diga cualquier persona se lo cree, ¿no? Es fácil creer el engaño que aceptar la verdad. Y al Señor le duele eso, la gente perdida, la gente desamparada, espiritualmente hablando. Obviamente también hay, por ejemplo, categorías, ¿no? Por eso el Señor es bien enfático en protección para las viudas y para el huérfano. Al Señor le duele que seamos indiferentes hacia alguien que es huérfano y alguien que es que está desamparado, ¿verdad? Así que ahí vemos la palabra, que el tipo de compasión que el Señor tiene es para todos, obviamente, pero su corazón está muy cercano a los a los que están perdidos, ¿verdad? Aunque el perdido muchas veces se queja y piensa y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué pasó esto? Dios está queriéndolos ayudar. Lo que pasa es que ellos no le dan oportunidad. Él tiene compasión de ellos. Miren, en este versículo que acabamos de leer de Mateo 9:36 y de Mateo 14:14, se usa una palabra griega. Acuérdense que nuestras Biblias son traducciones. Ahorita tenemos una traducción en español, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces las palabras griegas son muy importantes verlas. Esta que está en Mateo 9:14 es una palabra larga griega que se pronuncia esplagnizomai. Esplagnizomai quiere decir ser movido en las entrañas, tener compasión,
las entrañas eran consideradas el centro del amor y la lástima. O sea, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, no se decía te amo con mi corazón. Eso fue cambiando con el tiempo, ¿verdad? Antes se decía te amo con mis entrañas. O sea, te siento, porque en las entrañas, yo no sé si les ha pasado, pero en lo personal sí siento sea ese amor o ese dolor por cuando algo le pasa a mis hijos o cuando a alguien que amo está en dolor, siento que me duele a mí también ahí. A lo mejor por eso es que tanto problema con mis intestinos, porque es como que está relacionado nuestras emociones con el sistema digestivo. Por eso se le dice a la gente, no te estés estresando mucho porque te vienen los dolores de la acidez y todo eso, porque en las entrañas es donde está el centro de las emociones. Cuando a uno le dan una mala noticia, a veces se siente como que está algo estancado ahí, como que hay una incomodidad. Y por eso el Señor, aquí, esta palabra que dice aquí, él en Mateo 14:14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo esa palabra aquí él tuvo esplagnizomai, o sea, en sus entrañas, él sintió esto que dice compasión de ellos, sintió ese dolor por ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces vemos otra categoría de un grupo de personas que el Señor también tiene compasión, que son los que están enfermos. El Señor se compadece de los que están desamparados, de los que se sienten solos, ¿verdad? De los que están dispersos, perdidos en el mundo, de los que están enfermos. Nunca nadie puede decir, Dios se ha olvidado de mí. Dios tiene compasión. Él enseñó aquí en la tierra cuando vino cómo Él se compadecía del enfermo. Bien, también en Mateo 15, 32 se nos nombra la palabra compasión, pero aquí se va a usar otra palabra griega diferente al de las entrañas. Y esa palabra es más fácil pronunciarla, es la palabra prosmenó. La palabra prosmenó es tan bonita, traducida en nuestro idioma como compasión, pero quiere decir permanecer con, quiere decir seguir con alguien, como cuando uno está en un problema y alguien se queda con uno sentado al lado de uno, permanecer con uno, a veces en los velorios, hay personas que se sientan al lado del que acaba de perder a un ser querido y se quedan con esa persona. Eso es un prosmenó, una persona compasiva que se queda sentada al lado, permanece ahí. Quiere decir también, la segunda definición quiere decir agarrar fuertemente. O sea, como cuando uno eh, abraza a alguien o lo sostiene, ¿verdad? A veces la persona está tan adolorida, tan sentida, y sentir ese abrazo fuerte, agarrar a alguien fuertemente, muestra la compasión. Esa es la palabra que se usa para la gracia de Dios recibida en el Evangelio. La gracia de Dios nos agarra fuertemente y no nos deja ir. La gracia de Dios, ese regalo en Cristo Jesús, Dios permanece fuertemente al lado de uno en medio del dolor, en medio de la prueba. Él sigue consistentemente al lado de uno. También esa palabra prosmenó, compasión, quiere decir mantenerse quieto, quedarse, tardarse en el sentido de permanecer con alguien. O sea, el Señor no anda apurado y dice, hoy me voy con otra persona, sino que se queda con el que está pasando por el dolor, ¿verdad? O sea, esta palabra prosmenó nos habla del cariño del Señor, ¿no? Su fidelidad en esa compasión de estar con uno. A veces uno busca el consuelo en la gente o el apoyo en alguien y a veces sí lo encuentra y a veces no. A veces uno tiene esperanzas de que ciertas personas lo consuelen a uno y a veces esas personas fallan o no, ni siquiera se dan cuenta de que uno está esperando ese apoyo y perdemos esa como
esa ilusión de decir, ay, esa persona me falló, no estuvo ahí para mí. Pero el Señor sí, el Señor tiene prosmenó, tiene compasión de nosotros en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Él se queda sentado ahí con uno, al lado de uno, él se queda, permanece con uno, se mantiene quieto, no anda desesperado a ver quién más lo necesita. Él puede estar con todos al mismo tiempo. Y entonces así, teniendo esa idea del prosmenó, miren lo que dice Mateo 15:32, porque aquí aparece. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo prosmenó, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ven, aquí otra categoría, la gente que sigue a Jesús, el Señor tiene compasión porque conoce nuestras necesidades, ¿no? En este caso era una necesidad física de alimentación y la gente fielmente había seguido al Señor para escuchar su palabra y verlo hacer milagros y no habían comido por 3 días. Qué tremendo, ¿no? Una de las cosas más difíciles es de castigar nuestro cuerpo sin comer. El yo siempre quiere imponerse al espíritu, ¿verdad? Pero el Señor vio en esta gente ah, un deseo grande de buscar las cosas espirituales. Aunque después cuando les dio la comida, rápido cambian y empiezan a buscar al Señor Jesús solo por el beneficio material. Así somos todos. Hay veces que pasamos momentos de bastante fidelidad al Señor y de repente viene una oportunidad y uno deja al Señor, o sea, se olvida de seguirlo tan fielmente como antes, ¿no? Esa es la lucha de cada uno a diario, pero el Señor tiene compasión de nosotros. Él sabe que somos polvo, dice el Salmo, y no contiende con nosotros para siempre. Se acuerda de nuestra hechura, ¿no? Dice, el ser humano es polvo. ¿Cómo me voy nos tiene compasión el Señor? La última palabra, bueno, el versículo que vamos a ver está en Marcos capítulo 6, versículo 34. Entonces hemos visto que el Señor tiene compasión por la gente desamparada, o sea, que se siente sola, la gente deprimida, la gente eh, incomprendida, se puede decir, porque cuando alguien está desamparado, se ha quedado solo por alguna razón, a lo mejor su manera de ser lo ha hecho o simple y llanamente la ingratitud de la familia o de la pareja o de los hijos desamparados. El Señor tiene compasión de personas que se sienten solas. También el Señor tiene compasión de los que están dispersos, los perdidos. Él los busca. El Señor no espera que vengan. Él va a buscar a la oveja perdida porque tiene compasión. Nos enseña a tener esa actitud de buscar a los que se han dispersado, ¿no? Y él dice aquí clarito, como ovejas que no tienen pastor, andan lejos, perdidos. También el Señor tiene compasión de los enfermos. Eso dice Mateo 14:14, es una categoría de personas ah, que el Señor está al pendiente, ¿no? Él muestra, él se duele, es la idea, le duele a él ver que la gente sufra. Él no quiere que nadie sufra, pero el pecado y nuestras malas decisiones, a veces nosotros mismos provocamos ciertos dolores para nuestra vida por desobediencias, ¿verdad? Así que el Señor tiene ese dolor en sus entrañas, en su misma persona. A Él le duele ver el sufrimiento de la gente. Y la siguiente categoría que vimos fue las personas que no tienen comida, no tienen sustento, están en peligro, ¿verdad? De desmayar. Y podemos aplicarlo espiritualmente también.
Hay veces personas que nosotros podemos percibir que están anímicas espiritualmente, se han alejado y a lo mejor están a punto de desmayarse espiritualmente, a punto de desfallecer. En estos tiempos vivimos en tiempos de apostasía, donde mucha gente se va a alejar porque ya dejó de seguir al Señor, dejó de creer en el Señor, dejó de alimentarse, está anímico, está completamente débil. Por eso es más presa fácil del enemigo. Y el último, el Señor dice en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas, como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí en este versículo el Señor nos muestra cómo uno puede tener compasión de otros. Obviamente la compasión uno lo va a sentir, la empatía, siente el dolor que el otro siente, se pone en el lugar del otro, busca proveerle la solución, sea como en el caso del Señor, la sanidad, o darles salvación, perdón, o darles alimento. O sea, puede ser diferentes medios que el Señor nos use para traer esa compasión a la persona. Obviamente nosotros no salvamos a nadie en el sentido espiritual, pero podemos ser medios que Dios use cuando uno trae el evangelio a alguien, ¿no? Ha sido, como Pablo decía, yo soy padre para muchos, he sido el medio que Dios usó para salvar. Así que aquí el Señor nos enseña otro medio que Dios puede usar para mostrar compasión a través de nosotros. Y está en la última parte del versículo, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así mostró su compasión el Señor por esta gran multitud. Y nosotros también podríamos mostrar, cuando uno comparte la esperanza que hay en Jesús, el amor de Dios, el perdón en Cristo, cuando uno comparte la esperanza que hay en el Señor, es mostrar compasión por otros. Así que muy bonito cómo el Señor nos enseña a través de su persona a, mostrar la compasión, cómo mostrar la compasión, por quién compadecernos y cómo mostrar la compasión. Vamos a terminar con este versículo que habla de la compasión en el Salmo 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de los que lo reverencian, ¿verdad? De los que lo respetan, ¿verdad? De los que lo admiran, de los que lo obedecen, ¿verdad? Así que pone una comparación tan sencilla y tan real. Todos los que somos padres sabemos cuán compasivos uno puede ser con sus hijos, ¿verdad? Pueden ser hijos desobedientes, hijos ingratos o hijos a veces malcriados. Uno los corrige con amor, pero siempre les tiene compasión, o sea, no les guarda ese resentimiento. Es algo que así nos ha hecho Dios, ¿verdad? En la primera oportunidad que uno tiene como padre es mostrarle a ese hijo, por muy indiferente que haya sido el hijo, se le muestra esa compasión al eh, abrazarlo, al compartir con ellos, al ayudarlos, al querer darles cosas de diferentes maneras. Tal vez cuando pensamos en nuestra actitud como padres con nuestros hijos, podemos identificar las diferentes maneras como uno puede ser compasivo, como uno muestra ese perdón, como uno muestra esa compasión, comparándonos nosotros, cómo somos nosotros con nuestros hijos, podemos ver cómo Dios de una manera perfecta, porque nosotros siendo malos, dice el Señor,
sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre no nos dará lo que le pedimos, y está hablando específicamente de la presencia del Espíritu Santo. El Señor, cuando a veces mucha gente dice, el Señor dijo que le pidamos lo que querramos, que Él nos lo iba a dar, pero el contexto es pedirle la presencia del Espíritu Santo. Dice, cuánto más no nos dará el Señor de su Espíritu al que le piden? O sea, que nosotros tenemos que pedirle, Señor, dame más, lléname de ti, dame más. Y el Señor nos va a dar porque es generoso, es compasivo. Así que una meditación corta pero profunda, porque aprendemos del corazón de Dios cuánto Él se duele por lo que pasamos como humanos, porque Él no diseñó el pecado, él no diseñó la muerte, Él no diseñó el dolor ni las enfermedades. Eso lo trajo el enemigo, y al Señor le duele ver a su creación sufriendo, pero ofrece solución, ofrece libertad, ofrece salvación de este mundo, porque este mundo va a pasar, dice las Escrituras, y el Señor nos ofrece uno nuevo donde reina, dice, la justicia, y reina la verdad, la justicia y la verdad. Así que en un sentido, la compasión del Señor está tan presente porque Él nos proyecta a lo que viene después de este mundo. O sea, Él no quiere que nos enfoquemos solamente en lo terrenal, porque esto se va a acabar. Él quiere que por fe le creamos que Él tiene algo mejor, un mundo mejor. Él nos salva de nosotros mismos, nos salva de este mundo y nos saca de este ambiente de corrupción, de maldad y de pecado por la gracia y compasión que tiene por nosotros en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Dios, bendito Padre, Señor, tan bueno que eres, tan compasivo, Padre Santo, pensar que te hiciste humano, Señor, para entender y sentir en tu carne propia, Señor, el dolor de la enfermedad, ver la muerte, Señor, como duele, Señor, perder seres queridos, como duele, Señor, irse decayendo físicamente, cómo duele, Señor, estar lejos de ti. Señor, tú sabes exactamente lo que eso se siente. Tú lo sufriste para que nosotros ya no lo volvamos a sufrir, Señor, y podamos cantar victoria, podamos, Señor, estar libres de la muerte, del pecado, del dolor, Señor. Gracias por Jesús, nuestro héroe, bajado del cielo, Señor, para llevarnos a tu trono, Señor. Gracias por esa compasión tan grande que has tenido por cada uno de nosotros, al incluirnos en tu familia, Señor, al perdonarnos, al darnos una nueva vida, un propósito, al darnos, Señor, ministerios. Gracias, Señor, por darnos un día nuevo. Tus compasiones son nuevas cada día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu provisión, Señor, que no nos falta nada, Señor. Tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tus cuidados, tu gracia. Señor, gracias por tu palabra, porque tú permaneces al lado de nosotros en medio del dolor, en medio de la angustia. Señor, tú estás quieto, sentado, sosteniéndonos, Señor, fielmente. Gracias, Señor, porque aunque el cielo y la tierra pase, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean movidos a la mar, Señor, no tememos porque tú estás con nosotros. No nos dejas ni nos desamparas, Señor. Eres fiel, aunque uno sea infiel. Señor, te bendecimos por tu compasión grande y perfecta. Maravilloso eres siempre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.